Mi hermana se quedó embarazada de mi esposo, y me hacía la vida un infierno. Ahora ella quiere mi ayuda cuando se enteró que mis padres la desheredaron, y yo he recibido $2 millones como herencia. Pero le espera una gran sorpresa. Te odio, y no sé cómo dejar de hacerlo. La frase flotó en el aire, dura, llena de veneno. La mirada fría de Daniela cruzó con la de Laura, mientras la hermana menor sonreía con satisfacción, sabiendo que una vez más había logrado herir en lo más profundo a su hermana mayor. No se trataba de una disputa entre dos niñas, era un enfrentamiento entre una sombra que había oscurecido toda la vida de Laura, y la cruel luz que Daniela siempre había sido en los ojos de su madre. Laura, con sus ojos llenos de lágrimas, miró a su hermana, buscando alguna señal de arrepentimiento. Pero no hubo tal cosa. Solo el eco de una cruel risa se escuchó al fondo, mientras Daniela se alejaba, victoriosa una vez más. En la casa, nadie se atrevería a decir nada. No era necesario. La dinámica familiar estaba bien establecida. Daniela era la estrella, el sol que iluminaba todo a su alrededor. ¿Y Laura? Laura era solo la sombra. La niña mayor, con el rostro cubierto de frustración, se encerró en su habitación. El silencio de la casa era ensordecedor. Se recostó en su cama, observando el techo, mientras pensaba en todo lo que había ocurrido. ¿Por qué? No lograba encontrar una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué su madre, tan cariñosa con su hermana, la ignoraba tanto? ¿Por qué le hacía sentir como si fuera invisible? Quizá era su culpa. Quizá nunca fue suficiente para su madre. Era una niña tranquila, estudiosa, pero eso nunca parecía ser lo que se esperaba de ella. ¿Por qué no puede ser como Daniela?, le decía su madre cada vez que cometía el error de ser demasiado callada o demasiado seria. Daniela, por otro lado, no hacía nada para ganarse el amor. No necesitaba hacerlo. Su madre la adoraba sin esfuerzo. Era la niña adorada, siempre el centro de atención. Ni siquiera las travesuras más crueles de Daniela parecían ser suficientes para que la madre la regañara. Todo lo contrario, ella siempre justificaba el comportamiento de la pequeña con excusas que Laura no lograba entender. Las hermanas siempre se pelean, repetía su madre, ignorando los gritos, las burlas, los juegos crueles que Daniela hacía con ella. Como si fuera algo natural, como si todos los hermanos se trataran de esa manera. Laura trataba de ser paciente. En el fondo, aún esperaba que su madre algún día cambiara, que al menos la mirara con un poco de compasión. Pero no pasaba. Nunca pasaba. Mientras tanto, Daniela se reía. Todo en su vida parecía ser un juego en el que Laura nunca había tenido la oportunidad de ganar. ¡Laura! Y gritó la madre desde el pasillo, despertándola de su trance. Laura se levantó de la cama y fue hacia la puerta. Al abrirla, vio a su madre en el umbral, con una expresión de irritación. Y deja de hacer ruido. Te he dicho 1000 veces que no puedes ser tan ruidosa. No te va a servir de nada gritar. Era un reproche infundado. Laura nunca había sido ruidosa. La única vez que había gritado fue cuando Daniela la había empujado por las escaleras, pero eso no contaba. De nuevo, su madre ignoraba lo que estaba sucediendo, como si todo fuera una exageración. Era como si Laura fuera la culpable de todo lo malo que ocurría en la casa. Lo siento, mamá, respondió Laura con voz baja. ¿Por qué no eres más como tu hermana?, le preguntó la madre, una vez más sin mirar realmente a su hija. Sus palabras eran como una daga que se hundía profundamente en el corazón de Laura. Dejó la habitación sin una respuesta, como siempre lo hacía. Sabía que no había nada que pudiera hacer para cambiar la situación. Sabía que, para su madre, Daniela siempre sería la preferida. Laura se sentó nuevamente en su cama. Sentía la pesadez en su pecho. Lo único que podía hacer era seguir adelante, seguir soportando. Pero a veces la rabia la consumía, y esa rabia era dirigida a la niña que siempre había sido el eje de todo, Daniela. La pequeña lo hacía todo con total impunidad. Cada día, Daniela encontraba nuevas formas de hacerle daño a Laura. A veces, se metía en su habitación a leer su diario, los secretos que Laura guardaba con tanto cuidado, y luego los compartía con la familia, provocando que todos se rieran de ella. Otras veces, Daniela ocultaba los lentes de Laura, dejándola ciega y sin poder ver el mundo que la rodeaba. Era su forma de hacerla sentir vulnerable, impotente. Cuando no estaba burlándose de ella,
la otra niña se dedicaba a manipularla, a usar su bondad en su contra. La primera vez que Daniela le hizo daño físicamente, Laura pensó que había sido un accidente. Daniela, con su eterna sonrisa, le había puesto una espina en la comida. «Es solo una broma, no te lo tomes tan en serio», había dicho, mientras Laura vomitaba del dolor en el estómago. La madre nunca le creyó, y el padre, que rara vez estaba en casa, ni siquiera se enteró. A veces, Laura se preguntaba si su hermana entendía lo que hacía, si comprendía el dolor que causaba. O tal vez, solo le daba igual. Lo que estaba claro es que su madre nunca la regañaba. No importaba lo que Daniela hiciera, siempre encontraba una forma de justificarlo. El punto de quiebre llegó una tarde en la que Daniela decidió que iría aún más lejos. Había escondido la ropa de Laura, y al buscarla, la encontró. Pero lo que Daniela hizo después fue aún peor. Agarró una caja de cerillos, la encendió y se acercó a la ropa de Laura. Laura la vio acercarse, sus ojos se agrandaron al ver la llama crepitando en las manos de su hermana. «Daniela», y gritó, corriendo hacia ella. Daniela, con una sonrisa cruel, dejó que la prenda comenzara a prenderse fuego. El calor le quemaba el rostro a Laura, y el humo hizo que tosiera. De alguna forma, logró quitarle la ropa que ya comenzaba a arder, pero el daño ya estaba hecho. Su hermana se echó a reír, disfrutando de su angustia. «¿Qué pasa, Laura? ¿No puedes soportar un poco de diversión?». Daniela se burló. Laura estaba congelada. No entendía cómo alguien podía ser tan cruel. El fuego había quemado parte de su ropa, pero el daño más grande era lo que sentía por dentro. Estaba rota, emocionalmente, y la indiferencia de su madre no hacía más que profundizar su dolor. Fue entonces cuando algo cambió. El padre, que se encontraba en casa ese día, escuchó el alboroto. Inmediatamente salió de su oficina, molesto por el ruido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz grave llenando la habitación. Cuando vio el daño, su rostro se endureció. Por primera vez, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. La magnitud del abuso quedó al descubierto ante sus ojos. La risa de Daniela se detuvo por un momento al ver la expresión de su padre. «¿Qué has hecho?», él le preguntó, su tono cortante, dirigiéndose a Daniela. «Solo estaba jugando», respondió Daniela, con su tono habitual, como si nada grave hubiera sucedido. Pero el padre no la dejó escapar con esa respuesta. «No es un juego», dijo, su voz temblando de ira. «¿Cómo te atreves? No volverá a ocurrir». El silencio llenó la habitación. Por primera vez, Daniela vio a su padre molesto, realmente molesto. Algo cambió en ese momento. La madre, siempre protectora con su hija menor, se quedó callada, observando. No se atrevió a intervenir. «De Laura», dijo el padre, mirando a su hija mayor, con una expresión que, aunque severa, reflejaba un atisbo de arrepentimiento. «No volverá a ocurrir. Te lo prometo». Laura, aunque sorprendida por la intervención, no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y confusión. Durante años había deseado algo así, pero ahora que sucedía, la sensación no era tan reconfortante como esperaba. La batalla contra Daniela estaba lejos de terminar, pero tal vez, por primera vez, había una pequeña esperanza de que las cosas cambiarían. Pero el daño ya estaba hecho. La brecha entre Laura y su madre se había profundizado aún más. El comportamiento de Daniela no cesó. Sabía que su hermana ya no podía hacerle frente. Y eso solo la alimentaba más. A partir de ese momento, la relación entre las hermanas se transformó en una guerra fría, llena de desprecio, mentiras y manipulación. La guerra por el amor de una madre y la aceptación de un padre acababa de comenzar. Cuando Laura subió las escaleras esa noche, con los pasos pesados de una niña que ya no quería ser niña, se dio cuenta de algo fundamental. El fuego que había quemado su ropa no solo había sido físico. Era un fuego mucho más profundo, que se había alojado en su pecho, en su alma. La lucha por la aceptación de su madre, la necesidad de demostrar que ella era valiosa, había sido reemplazada por una necesidad más urgente, la de escapar. Escapar de un hogar que la había convertido en una sombra, escapar de una madre que no la veía, escapar de una hermana que la desgarraba. Esa misma noche, tras la confrontación con su padre, Laura sintió una leve brisa de esperanza. Aunque la relación con él nunca había sido cercana, al menos él había mostrado una pizca de preocupación por ella.
Pero todo esto era tan frágil, tan efímero. La verdad era que, a pesar de la intervención de su padre, Daniela seguiría allí, esa presencia tóxica e incansable que nunca dejaría de hacerle daño. Y su madre, indiferente como siempre, seguiría siendo una espectadora en su propio hogar. La dinámica familiar seguía intacta. El día siguiente no trajo paz. Por el contrario, al llegar al comedor para el desayuno, encontró a Daniela sentada en la mesa, con esa expresión arrogante que tanto la irritaba. Estaba tan tranquila, como si nada hubiera sucedido. Laura, con el dolor aún en su pecho, no pudo evitar preguntarse si alguna vez su hermana comprendería el daño que había causado. Pero Daniela no entendía nada, ni tenía intención de hacerlo. ¿Qué pasa?, preguntó Daniela, con una sonrisa cínica, como si fuera incapaz de sentir culpa o remordimiento. ¿Te quema el sol o qué? Laura, con la mirada fija en su plato, no dijo nada. Sabía que no valía la pena. Era inútil hablar con alguien que ya había decidido que su objetivo en la vida era destrozarla. No estaba dispuesta a entrar en ese juego. Pero la crueldad de Daniela no cesaba. Vas a tener que conseguir algo mejor que una beca para salir de esta casa. Pero no te preocupes, sé que la gente como tú siempre se las arregla para salir adelante, ¿verdad? Cada palabra era como un puñal en su pecho. Laura sentía como su sangre hervía, pero no podía dejar que Daniela lo notara. No iba a darle el placer de ver que había alcanzado su objetivo. A pesar de todo, Laura se concentró en lo que importaba, su futuro. Su beca, su escape, su oportunidad de ser alguien fuera de ese lugar. La universidad, su universidad soñada, era lo único que podía mantenerla con la cabeza en alto. Mientras sus padres seguían atrapados en sus propias luchas, ella encontraba consuelo en sus libros, en sus estudios, en las largas horas que pasaba en su habitación. Aquella habitación que tanto odiaba, pero que ahora era su santuario. Y fue en esa habitación donde comenzó a forjar su verdadera identidad, lejos de las expectativas y las sombras de su familia. A medida que los días pasaban, Laura no se dejaba desviar por los ataques verbales de Daniela ni por la indiferencia de su madre. Se mantenía firme en su propósito. Ella había sido siempre la chica callada, la que se quedaba al margen, pero ya no más. Esta vez, la única persona que importaba era ella misma. Solo su futuro, solo su éxito, podía salvarla. La relación con su padre, aunque aún distante, comenzó a mejorar. Había algo en su actitud que había cambiado. Después del incidente con el fuego, él pareció darse cuenta de que Laura no era solo la hija que debía ser corregida, sino una persona con emociones, con una vida que merecía ser respetada. Aunque sus acciones aún eran limitadas, Laura notaba que al menos no se cruzaba de brazos ante las constantes humillaciones de Daniela. A veces, cuando la pequeña cruzaba una línea, él le hacía saber que había ido demasiado lejos. A pesar de todo, la madre seguía en su papel de cómplice silenciosa. No intervenía, no defendía a Laura. Ella solo observaba como un espectador, sin querer involucrarse, sin querer tomar partido. Tal vez por miedo, tal vez por su propio deseo de no romper la imagen perfecta que había construido con Daniela. O quizás por la culpa de ser la responsable de esta dinámica tan destructiva. Laura nunca lo supo, pero lo que sí sabía era que la indiferencia de su madre la hería más que las palabras de su hermana. Cuando Laura recibió la carta con la noticia de que había sido seleccionada para una beca universitaria, el alivio que sintió fue indescriptible. Era como si por fin pudiera respirar después de años de ahogo. Durante toda su vida, había sido la sombra de Daniela, la que nunca lograba brillar. Pero ahora, al ver el nombre de la universidad en la carta, sintió por primera vez que podría tener una vida propia, una vida que no dependiera de la aprobación de nadie. ¿Y ahora qué?, preguntó Daniela, con un tono despectivo mientras hojeaba una revista en el salón. La indiferencia en su rostro era tan palpable que parecía un desafío directo a los logros de Laura. Voy a ir a la universidad, respondió Laura, sin volverse a mirarla. Sabía que sus palabras no significaban nada para su hermana, pero no importaba. Esta vez, no necesitaba la validación de nadie. La familia celebró la noticia, pero no de la forma en que Laura esperaba. Su padre, aunque parecía genuinamente orgulloso, no pudo evitar dar un comentario sombrío. No quiero que te olvides de tu familia allá afuera, Laura. Tienes que ser responsable. Laura sintió que su corazón se apretaba. Estaba cansada de la palabra responsabilidad. Cansada de ser la hija perfecta,
la que siempre debía cargar con el peso de las expectativas ajenas. Esta vez, su responsabilidad era con ella misma, con su futuro. La madre, como siempre, se mostró distante, pero su silencio dijo más que 1000 palabras. No la felicitó ni la apoyó, pero tampoco la criticó. Simplemente, se quedó al margen, como un espectador en su propia familia. Como siempre. La tensión en la casa creció a medida que se acercaba la fecha de su partida. Daniela, con su naturaleza cruel, no perdió la oportunidad de hacerle comentarios hirientes. A veces, dejaba caer comentarios como seguro que la vida universitaria te va a cambiar, ¿no? Espero que no te olvides de nosotras cuando te conviertas en una gran profesional, como si insinuara que Laura era incapaz de lograrlo. Pero Laura ya no le prestaba atención. Lo que Daniela decía ya no la alcanzaba. Lo que la mantenía en pie era el futuro que se abría ante ella, lleno de posibilidades. El día en que Laura dejó la casa, hubo un leve roce de emoción. El padre, que apenas le había mostrado afecto en los últimos años, la abrazó con firmeza. Laura sintió el roce de sus brazos, y aunque sus palabras eran simples, ella entendió el mensaje. «Te quiero, hija», dijo con voz grave, como si por fin estuviera viendo a la mujer que su hija había llegado a ser. Pero el abrazo de su padre no la preparó para lo que encontraría al salir. Daniela, que normalmente no se habría inmutado por nada de lo que sucediera en la vida de Laura, la miró con esa mirada vacía que también conocía. «¿Te vas?», dijo en tono frío, pero sus ojos reflejaban algo más, un vacío, una incomodidad que Laura nunca había visto antes. Fue entonces cuando comprendió algo. El mundo de su hermana, tan lleno de gente que la admiraba y la aceptaba sin cuestionar nada, estaba empezando a tambalear. Laura se iba, sí, pero lo hacía por algo mucho más grande que ella misma. Lo hacía porque había tomado el control de su vida. Y aunque Daniela, su madre y todo lo que conocía querían seguir siendo parte de su historia, Laura había comenzado a escribir la suya propia. Al subir al autobús hacia la universidad, Laura sintió por primera vez una calma que nunca había experimentado. Había dejado atrás el peso de la casa, las críticas, las burlas. Estaba lista para empezar a ser ella misma. Y por primera vez en su vida, se sintió libre. El futuro estaba esperando. Semanas más tarde, Laura nunca pensó que enamorarse pudiera sentirse así, como un alivio, como una tregua después de la guerra. Alejandro apareció en su vida en el momento justo, cuando ella comenzaba a creer que tal vez la felicidad no estaba hecha para ella. Lo conoció en la universidad, en una tarde donde el sol golpeaba los ventanales de la biblioteca, y él, con esa sonrisa fácil y la seguridad con la que se movía por el mundo, la atrapó desde el primer instante. Alejandro tenía algo que Laura nunca había visto en nadie: carisma. No el tipo de carisma exagerado y forzado, sino el de alguien que realmente sabía cómo hacer que los demás se sintieran cómodos. Era como si el mundo entero girara a su alrededor sin que él tuviera que hacer ningún esfuerzo. Laura, que había pasado toda su vida sintiéndose invisible, no supo cómo reaccionar cuando él comenzó a interesarse en ella. Al principio pensó que era un juego, que solo estaba siendo amable, pero Alejandro fue persistente, con una paciencia casi hipnótica. Se encontraban por casualidad en la cafetería, en los pasillos, en la biblioteca. Siempre con una sonrisa, siempre con un comentario que la hacía reír, hasta que un día se dio cuenta de que ya no podía imaginar su rutina sin él. El primer beso llegó en un momento inesperado, cuando ella intentó despedirse después de estudiar juntos y él la detuvo con una mano en la muñeca. Fue rápido, casi tímido, pero dejó un ardor en sus labios que no pudo olvidar. Desde ese momento, Alejandro se convirtió en su refugio. Con él, Laura sintió por primera vez que no tenía que esforzarse por ser suficiente. No tenía que pelear por atención, no tenía que demostrar su valor. Simplemente podía existir, y eso era suficiente para él. Cuando Alejandro le propuso matrimonio, lo hizo de la manera más simple y natural del mundo, como si fuera la única conclusión lógica después de lo que habían vivido juntos. Laura, que nunca había creído en los cuentos de hadas, sintió que por primera vez tenía uno para ella. Aceptó sin dudar, sin pensar en lo que significaba dar un paso tan grande tan rápido. Se casaron en una ceremonia sencilla, sin demasiados invitados, sin grandes ostentaciones. Era su momento, solo de ellos, y Laura estaba convencida de que había encontrado lo que tanto había buscado. Pero el amor, como la infancia, tenía sombras que ella no había aprendido a reconocer. Los primeros meses de matrimonio fueron perfectos. Alejandro la hacía reír,
la abrazaba en las noches frías, le prometía que estarían juntos en todo, sin importar qué. Pero luego comenzaron las pequeñas grietas, esas que nadie ve hasta que es demasiado tarde. Primero fueron los silencios, las respuestas vagas cuando ella le preguntaba a dónde iba. Luego vinieron los viajes de trabajo, cada vez más frecuentes, cada vez más lejanos. Alejandro tenía una forma peculiar de hacer que Laura se sintiera paranoica cuando ella intentaba hablar del tema. ¿Por qué te preocupas tanto?, le decía con una sonrisa que ya no se sentía cálida, sino calculada. Sabes que siempre vuelvo a casa contigo. Laura quería creerle. Quería pensar que su amor era lo suficientemente fuerte como para no tener que cuestionar cada detalle. Pero en el fondo, algo no encajaba. Había noches en las que Alejandro llegaba con un olor extraño en la ropa, un perfume que no era de ella. Cuando le preguntaba, él se reía y le decía que seguramente era de alguna compañera de trabajo que lo había abrazado en la oficina. No seas celosa, decía con un tono ligero, como si sus sospechas fueran una broma sin importancia. Daniela volvió a su vida de la manera más inesperada. Al principio, era solo un mensaje ocasional, una llamada de su madre diciendo que su hermana preguntaba por ella. Luego, poco a poco, comenzó a aparecer en reuniones familiares, en cenas donde Laura sentía que la presencia de su hermana llenaba el aire de algo tóxico e invisible. Daniela, con esa sonrisa que siempre había usado para ocultar su crueldad, empezó a acercarse a Alejandro. Nada que Laura pudiera señalar como sospechoso, nada que pudiera describir sin sonar paranoica. Solo pequeños gestos, miradas que se extendían un segundo más de lo normal, una complicidad que Laura no comprendía, pero que la hacía sentir incómoda. Alejandro parecía indiferente a todo eso. Es solo tu hermana, Laura, decía cuando ella mencionaba la incomodidad que sentía. ¿No es bueno que intenten llevarse bien por fin? Pero Laura no podía confiar en Daniela, no después de todo lo que había hecho. Sabía que su hermana no hacía nada sin una razón oculta, sin un motivo más profundo que los demás no podían ver. Los meses pasaron y el embarazo llegó de la forma más inesperada. No lo habían planeado, pero Alejandro, con su habilidad para hacer que todo pareciera sencillo, le aseguró que todo saldría bien. Va a ser lo mejor que nos ha pasado, dijo, besando su frente con ternura. Laura quería creerle. Quería pensar que la llegada de su hijo uniría aún más su matrimonio, que el amor que sentía por Alejandro era suficiente para llenar cualquier vacío. Pero los silencios continuaron, los viajes se hicieron más largos. Alejandro comenzó a quedarse fuera hasta tarde, con excusas que cada vez sonaban más preparadas. Laura intentaba no pensar demasiado en ello. Se decía a sí misma que estaba cansada, que el embarazo la hacía más sensible. Se convenció de que todo estaba bien, hasta que encontró la primera prueba de que algo andaba mal. Era una llamada en plena madrugada, un número desconocido. Alejandro dormía profundamente a su lado, pero su teléfono vibraba insistentemente en la mesa de noche. Laura lo tomó sin pensarlo y, antes de que pudiera decidir qué hacer, la llamada se cortó. El nombre en la pantalla la hizo sentir un escalofrío. No era un nombre cualquiera. Era un nombre que conocía demasiado bien. Daniela. El pánico se apoderó de ella de inmediato. Miró a Alejandro, que dormía sin preocuparse por nada, ajeno al hecho de que su esposa acababa de descubrir la primera pieza de un rompecabezas aterrador. ¿Por qué Daniela lo llamaría a esa hora? ¿Por qué él nunca mencionó que seguía en contacto con ella? Laura sintió su estómago revolverse. Durante toda su vida había tratado de alejarse de su hermana, de construir algo que no estuviera contaminado por su presencia. Pero Daniela siempre encontraba la manera de volver, siempre encontraba una grieta por donde colarse en su vida. El miedo se convirtió en rabia. Tomó el teléfono de Alejandro y, con manos temblorosas, revisó sus mensajes. No encontró nada. Todo estaba limpio, demasiado limpio. Como si él supiera que en algún momento ella lo revisaría. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de algo que no quería aceptar. Todo lo que había construido, todo lo que había creído sobre su matrimonio, de repente se sentía frágil. Alejandro no era perfecto. Su amor no era perfecto. Y por primera vez en mucho tiempo, Laura se sintió exactamente como cuando era niña, invisible, fuera de control, atrapada en una historia que no podía manejar. Alejandro se removió en la cama, su voz adormilada rompiendo el silencio. ¿Qué haces despierta? Laura lo miró, sintiendo la presión en su pecho aumentar. Nada,
dijo en un susurro, dejando el teléfono en su lugar y volviendo a acostarse a su lado. No era el momento de enfrentar la verdad. Aún no. Pero el miedo ya estaba dentro de ella, creciendo en la oscuridad como un cáncer silencioso. Y en lo más profundo de su mente, una idea aterradora comenzó a tomar forma. Tal vez nunca había escapado realmente. Tal vez Daniela siempre había estado allí, esperando el momento adecuado para destruirla otra vez. El silencio de aquella noche no tenía comparación con ningún otro. Laura yacía en la cama con los ojos abiertos, sintiendo como la verdad comenzaba a envenenarla desde dentro. Alejandro respiraba tranquilamente a su lado, completamente ajeno al torbellino que había despertado en ella. El teléfono sobre la mesa de noche estaba exactamente en el mismo lugar donde lo había dejado después de ver la llamada de Daniela. No había mensajes, no había pruebas, pero la ausencia de ellas lo decía todo. Laura nunca había sido de las mujeres que desconfiaban sin motivo. Había crecido en una casa donde las acusaciones eran constantes, donde los gritos eran la norma y donde la paranoia podía transformarse en un arma. No quería ser como su madre, alguien que veía lo que quería ver y cerraba los ojos ante lo obvio. Pero esta vez, la sospecha no era un producto de su imaginación. La llamada de Daniela en plena madrugada no era una casualidad. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Alejandro entró en la cocina como si todo estuviera en orden. Se estiró, se sirvió café y le dio un beso en la mejilla como si no tuviera la menor idea de que la noche anterior Laura había estado a punto de despertar a la bestia y preguntarle la verdad. «Tienes ojeras», comentó él con una sonrisa. «¿Dormiste bien?». Laura no respondió. Solo sirvió el café en su taza y lo removió lentamente. No iba a preguntarle nada todavía. No cuando aún no tenía todas las piezas del rompecabezas. Pasaron los días y la sensación de inquietud solo creció. Alejandro comenzó a comportarse de manera extraña. Se distraía fácilmente, su teléfono estaba más tiempo en modo silencioso y, cuando Laura lo miraba demasiado tiempo, él desviaba la mirada. En cualquier otra circunstancia, habría querido convencerse de que estaba exagerando, que eran los efectos del embarazo, que tal vez ella era demasiado sensible. Pero la sombra de Daniela siempre había estado en su vida como una advertencia, como una presencia ominosa que nunca terminaba de desaparecer. La traición estaba ahí. Lo sabía. Solo faltaba que saliera a la luz. Fue en una de esas noches en las que Alejandro tenía que quedarse hasta tarde en el trabajo cuando Laura decidió hacer lo impensable. Nunca había sido de las que revisaban teléfonos, de las que cruzaban líneas para saciar su inseguridad. Pero esta vez, no era inseguridad. Era necesidad. Esperó hasta que Alejandro se metió a la ducha y, con el corazón en la garganta, tomó su teléfono. La pantalla estaba bloqueada, pero eso no la detuvo. Se fue a la laptop y buscó una aplicación para recuperar mensajes eliminados. No fue difícil. Cuando abrió el archivo que contenía las conversaciones borradas, sintió que el estómago se le vaciaba. Los mensajes con Daniela no eran de hace días. Ni de semanas. Eran de años. Los textos eran cortos, como si intentaran no dejar demasiado rastro, pero cada palabra, cada respuesta, era un puñal en su piel. Daniela no solo se comunicaba con Alejandro a escondidas, sino que le enviaba fotos. Algunas de ella en la cama, con una sonrisa cómplice. Otras con su hijo, el niño al que Daniela había asegurado que no sabía quién era el padre. Laura sintió una náusea violenta. No podía ser. No podía estar pasando. Pero ahí estaba, en blanco y negro. El peor de los escenarios, la pesadilla que jamás se había atrevido a imaginar. Cuando Alejandro salió de la ducha, ella aún sostenía el teléfono en la mano. Sus ojos se encontraron en un instante que pareció congelarse en el tiempo. Alejandro la miró, luego miró su teléfono y entendió al instante lo que había sucedido. Laura no gritó. No lloró. No lanzó cosas. Solo le mostró la pantalla, con la conversación abierta. Dime que esto no es lo que parece. Alejandro no respondió de inmediato. Por primera vez en su vida, Laura vio algo en el que nunca antes había notado: miedo. Laura, yo. Dime que esto no es lo que parece, repitió ella, su voz temblorosa pero firme. Alejandro se pasó la mano por el cabello, respiró hondo y se sentó en la cama. Su expresión cambió. La culpa se transformó en algo más oscuro. Algo que Laura no pudo identificar de inmediato.
No puedo decirte eso, dijo él al fin. Las palabras flotaron en el aire, pesadas, densas, como una bomba que estaba a punto de estallar. Laura sintió que todo se desmoronaba dentro de ella. Su pecho se contrajo con una presión insoportable, como si el aire ya no fuera suficiente para llenar sus pulmones. ¿Desde cuándo? Alejandro bajó la cabeza. Desde antes de casarnos. Laura sintió un mareo repentino. No. Intenté dejarla. Muchas veces. Pero Daniela, ella. Alejandro levantó la mirada y, por primera vez, Laura vio lo que siempre había estado ahí, lo que ella nunca quiso ver. Daniela nunca había cambiado. Nunca había dejado de manipular, de destrozar, de arrancarle lo que más amaba. No tenías que casarte conmigo. No tenías que hacer esto, susurró Laura. Alejandro pasó la lengua por sus labios resecos, como si estuviera buscando la forma correcta de decir algo imperdonable. Pensé que podría tener ambas cosas. Esa fue la frase que la quebró. No el engaño. No los años de mentiras. No las llamadas a medianoche. Pensó que podía tener ambas cosas. Pensó que podía tenerla a ella como su esposa y a Daniela como su amante. Laura se llevó una mano a la boca, como si necesitara tapar un grito que no podía salir. Su cuerpo entero temblaba, su piel ardía con una fiebre de furia, de asco, de desesperación. ¿El niño? Preguntó con un hilo de voz. Alejandro cerró los ojos. No lo sé. Laura sintió que su piel se volvía hielo. Vamos a averiguarlo. Alejandro la miró con súplica. Laura. Voy a hacer una prueba de ADN. Voy a saber la verdad. ¿Y cuando la tenga? Se levantó, caminó hacia la puerta y se giró para verlo por última vez con los ojos llenos de un odio que jamás había sentido por nadie en su vida. Cuando la tenga, ni siquiera vas a tener que preocuparte de que me quede. Las siguientes semanas fueron una neblina de dolor. Laura no habló con nadie. No comió, no durmió. Se sentía como un fantasma deambulando por su propia vida. No fue hasta que tuvo los resultados de la prueba de ADN en sus manos que la última pieza cayó en su lugar. El niño era de Alejandro. Daniela lo había sabido todo el tiempo. Todo había sido una farsa, un teatro montado para que Laura nunca sospechara nada. Cuando su padre se enteró, la reacción fue inmediata. Llamó a Laura y le pidió que hablara con él. Cuando ella llegó, su padre tenía los papeles de su testamento sobre la mesa. Daniela no recibirá nada, dijo, con una voz dura y fría. Laura no respondió. Lo he decidido. Todo será para ti. Su madre intentó intervenir, pero su padre no le dio oportunidad. Y si decides seguir en contacto con ella, tú también te quedas fuera. Laura no sintió alivio. No sintió satisfacción. Solo un agotamiento que la consumía desde dentro. La última vez que vio a Daniela, su hermana estaba en la puerta de su casa, con los ojos rojos, suplicándole que hablara con su padre, que la ayudara, que le diera otra oportunidad. Eres mi hermana, Laura. No me dejes sola. Laura la miró por un largo instante. Fuiste mi hermana, corrigió. Y cerró la puerta. 5 meses después, Laura se había reconstruido. Ya no tenía pesadillas. Ya no tenía dudas. La traición de Alejandro y Daniela la habían destrozado, pero no la habían destruido. Finalmente, estaba libre. El viento era distinto ahora. No solo en el clima, sino en su propia piel. Laura ya no despertaba con la sensación de hundirse en un pozo sin fondo. Ya no sentía la necesidad de buscar respuestas en lugares donde nunca las encontraría. Habían pasado 5 meses desde que su vida se partió en 2. 5 meses desde que se quitó de encima a las 2 personas que la habían convertido en nada. 5 meses desde que cerró la puerta en la cara de su hermana y dejó que la historia se derrumbara sobre ella misma. La casa en la que ahora vivía era pequeña, pero era suya. Por primera vez en su vida, cada rincón le pertenecía. No había sombras acechando en los pasillos, ni susurros venenosos en las habitaciones. Se levantaba temprano, tomaba café mientras leía algún libro y caminaba al trabajo con una tranquilidad que nunca había experimentado. No necesitaba demostrar nada a nadie. No tenía que estar en guardia todo el tiempo. Había aprendido a disfrutar de la soledad, no como un castigo,
sino como un privilegio. El divorcio con Alejandro había sido un proceso brutal, pero necesario. No hubo ruegos de su parte, ni lágrimas de arrepentimiento. Lo había esperado, pero Alejandro nunca intentó recuperarla. Tal vez porque sabía que nunca podría. O tal vez porque Daniela ya había ocupado su lugar por completo. Cuando el juez oficializó su separación, Laura sintió un alivio indescriptible. No hubo tristeza, solo una ligereza en el pecho que casi la hizo sonreír. La relación con su padre había cambiado. Desde la traición de Daniela, él había tratado de reconstruir el vínculo con Laura, como si de repente hubiera comprendido todo el daño que le habían hecho. Aceptó sus intentos, pero sin prisa. Todavía no estaba lista para confiar completamente en él, pero al menos podía hablarle sin resentimiento. Una tarde, mientras tomaban café en la terraza de su casa, su padre la miró con una expresión grave. ¿Sigues pensando en ellos? Laura tomó un sorbo de su café antes de responder. Y no como antes. ¿Y qué es como antes? Ella exhaló lentamente. Como si todavía tuvieran poder sobre mí. Su padre asintió, como si entendiera mejor de lo que ella creía. A veces el odio es lo único que nos mantiene en pie. Pero no se puede vivir de él para siempre. Laura miró el horizonte, sin responder. Sí, había odio. No podía negarlo. Pero ya no la controlaba. Daniela, en cambio, había caído por completo. Desde que su padre la desheredó, la vida de Daniela se convirtió en una espiral descendente. Alejandro, que siempre había sido el tipo de hombre que buscaba comodidad y estabilidad, perdió interés en ella casi de inmediato. No era lo mismo tenerla como un escape prohibido que cargar con ella cuando ya no tenía ningún beneficio. Sin dinero, sin el respaldo de su familia y con un hijo que ahora era su única responsabilidad, Daniela terminó trabajando en una tienda de ropa de segunda mano. Laura lo supo porque alguien se lo mencionó en una conversación casual. No preguntó más detalles. No le interesaban. Pero el destino, cruel como siempre, hizo que un día sus caminos volvieran a cruzarse. Ocurrió en un supermercado. Laura estaba revisando las estanterías cuando sintió una presencia a su lado. Cuando giró la cabeza, la vio. Daniela estaba delgada, con el rostro cansado y el cabello recogido en un moño descuidado. Sus ojos ya no tenían la arrogancia de antes, solo una especie de resignación que no encajaba con la persona que había sido. «Hola», dijo Daniela con una voz casi inaudible. Laura sintió un escalofrío, pero no dejó que su expresión cambiara. ¿Qué quieres? Daniela bajó la mirada. No tengo a nadie más. Por un momento, hubo un silencio insoportable. Laura sintió la necesidad de reír. ¿Era una broma? Después de todo lo que había hecho, después de cómo había destruido su vida, ¿ahora venía a ella con la súplica de una víctima? ¿Y qué quieres que haga con eso? Daniela levantó la cabeza. Su rostro tenía una mezcla extraña de vergüenza y orgullo, como si todavía intentara mantener algo de dignidad. No sé. Solo, pensé que tal vez podríamos hablar. Laura sintió como la ira vieja y oxidada intentaba subir a la superficie. Pensó en todas las veces que Daniela la había humillado. Pensó en cada insulto, cada mentira, cada traición. No hay nada de qué hablar. Daniela tragó saliva. Alejandro me dejó. Laura arqueó una ceja. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Daniela parpadeó rápidamente, como si esperara otra respuesta. No sé. Pensé que tal vez entenderías. ¿Entender qué? Daniela apretó los labios. Lo difícil que es estar sola. Laura soltó una risa fría. ¿Sola? Daniela, llevo toda mi vida estando sola. Solo que a diferencia de ti, yo aprendí a vivir con eso. Daniela pareció encogerse. Por primera vez en su vida, Laura la vio temerosa. No porque tuviera miedo de su hermana, sino porque se había dado cuenta de algo que nunca había querido admitir. Estaba completamente sola. Y esta vez, nadie vendría a salvarla. Laura tomó su canasta de compras y se alejó sin mirar atrás. Esa noche, al llegar a casa, encendió una vela y se sentó en el sofá con una taza de té caliente. Por primera vez, sintió algo parecido a la paz. No porque Daniela estuviera sufriendo. No porque Alejandro la hubiera perdido. Sino porque,
después de todo, ella seguía en pie. Había pasado por el fuego y no se había quemado. Había perdido todo, y aún así había encontrado algo más valioso que cualquier otra cosa. A sí misma. El pasado ya no tenía poder sobre ella. El odio ya no la sostenía. Solo quedaba el futuro. Y esta vez, era completamente suyo. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.